Invitado, se trata de John Arias de Census Consultores, con quien hablaremos acerca de la reforma del proyecto de ley de urgencia económica enviado por el presidente Daniel Noboa sobre la reforma tributaria. John, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Élite Noticias. Cuéntenos, por favor, cuáles, según su criterio, serán los impactos tributarios de este proyecto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Glenda. Bueno, creo que lo más interesante de comenzar a revisar respecto al proyecto es cuáles son los artículos que se reforman que servirán para una estabilización económica dentro del país. Sabemos que el ministro de Economía hace pocos días con el presidente Daniel Noboa hicieron una rueda de prensa donde indicaron pues que había un déficit fiscal súper importante y a su vez había una caja fiscal también muy poca. No dijeron de manera expresa, pero hicieron entender pues que no tendrán dinero ahora a fin de año, ¿no? Y parte de las reformas nosotros esperábamos como ciudadanos saber cuáles eran los impactos que nos iban a afectar y saber si eso era pues o nos iba a quitar algún dinero del bolsillo, ¿no? Al final del día lo que han utilizado como herramientas o ancla para poder netear esa caja fiscal son dos elementos en específico, que son los más relevantes de la reforma. El primero es la remisión de intereses y recargos, es decir, una amnistía tributaria. Ya la hemos visto con anterioridad. En los últimos 15 años creo que han habido 4 amnistías, tanto en el gobierno de Rafael Correa como en el gobierno de Lenín Moreno, y pues estas amnistías efectivamente han servido para poder recaudar estos impuestos que no se han podido recaudar con el pasar del tiempo, y pues sirve efectivamente para poder cubrir y disminuir este déficit fiscal. Ese es el primer punto y se estima que a través de esa amnistía se podría estar recaudando entre 800 y 900 millones de dólares. Ahora, adicional a eso, continúa yo, adicional a eso. Adicional a eso hay el segundo punto que me parece también muy relevante. No es un efecto para disminuir el déficit, pero sí para recaudar de manera inmediata un flujo para el Estado, y es lo que se conoce como la autorretención para los grandes contribuyentes. Primero, establezcamos qué son los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes son contribuyentes elegidos por el Servicio de Rentas Internas que constan en un catastro del Servicio de Rentas Internas, es decir, un listado de 500 empresas, y básicamente son las 500 empresas más grandes del país que más pagan impuestos en función de sus ingresos. Estas empresas, hablo de empresas como El Rosado, como La Favorita, como los bancos, Banco Guayaquil, Banco Pichincha, Banco Bolivariano, todos los bancos y las compañías grandes al final del día. Y son 500 contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que dice esta reforma? Dice que estos 500 contribuyentes, en función de los ingresos que tengan de manera mensual, harán un impuesto, un anticipo de impuesto a la renta del 3% y que lo pagarán de manera mensual. Esto es diametralmente de hasta el 3%, pero esto es diametralmente diferente con lo que sucede hoy. Vamos al caso de algo del Ecuador, que es McDonald's. McDonald's le vende a las personas, al consumidor final, y este consumidor final puede pagar en efectivo o puede pagar con tarjeta de crédito. Entonces, normalmente lo que recibe McDonald's en el mes es un efectivo directo a su caja, y eso no va a afectar el flujo de cómo tienen que pagar. Pero ¿qué resulta? Que con esta reforma podrían hasta el 3% quitárselo de la caja y dárselo al Estado, para poder con eso el Estado pues utilizar lo que le falta de caja. Entonces, al final del día, estos grandes contribuyentes podrían subvencionar a nivel de flujo en todo el año 2024 para poder y pagarlo de manera mensual con este 3%. ¿Qué significa esto en cifras? Yo he hecho una estimación muy por encima, muy aproximada, pero estos 500 contribuyentes estarían facturando a nivel de ingresos aproximadamente 75.000 millones de dólares. Estos 75.000 millones de dólares, si lo traducimos en el 3%, podría significar más o menos 2.000 millones de dólares anuales adicionales en el flujo de caja del Estado, y que si lo vemos de manera mensual, lo hemos estimado en 180 millones. Es decir, estos millones adicionales que el Estado hoy no cuenta al 100%, podrían entrar directamente a la caja y podrían servir justamente para apoyarse en lo que hoy no tienen. Ojo, esto no es un impuesto realmente adicional, sino es un anticipo. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente año, es decir, en el año 2025, cuando las compañías, estos grandes contribuyentes, hagan su declaración de impuesto a la renta, van a ver que pagaron de más y van a pedirle al SRI que les devuelva. Lo que sucede es que al momento que ya puedan hacer eso, que sería en abril 2025,
su trámite sería presentado de devolución y recién se lo recuperarían en el tiempo que normalmente el SRI devuelve, que son 4 o 5 meses, es decir, recién estaría recuperando ese flujo en el mes de agosto o septiembre del 2025 y ya estaríamos hablando que es un problema del otro gobierno. Ahora, tomando este ejemplo que usted nos acaba de dar, este anticipo que afectaría a la caja de las 500 empresas más grandes, ¿se vería traducido en lo que paga el consumidor final, tomando en cuenta justamente el negocio de comida rápida que usted mencionó? Quizás porque ellos ya no tendrían todo el dinero con el que contaban, porque van a tener que de enviarlo al Estado de forma anticipada, ¿podría aumentarse los costos al usuario o no? No debería, porque es una afectación de flujo y no de costo. Es decir, es una afectación a la caja de las 500 compañías más grandes del país, pero no es una afectación de costo, es decir, no les va a incrementar el costo. Probablemente sí, si consideran que necesitan un financiamiento por parte de los bancos, digámoslo así, para poder cubrir esa falta de caja, y por ende va a haber un costo financiero. Es decir, entonces que si estas empresas pagaron el 3% mensual, asumiendo que pagaron todas el 3% mensual, estaríamos hablando que en el siguiente año, para completar, tendrían ellos, el 3% por 12 sería 36%, lo que hubieran anticipado durante el año, entonces tendrían que pagar el resto. Es el 3% por todos los ingresos, por el total de ingresos. Okay. Entonces, más o menos en cifras generales, como le decía, esto puede significar unos 2.000 millones de dólares adicionales en caja que estaría saliendo de los grandes contribuyentes y que se inyectaría directamente al Estado, pero que luego el Estado estaría en la obligación de devolverlo porque podría existir excesos en ese caso en particular. Entonces, por ejemplo, yo hice un cálculo con un gran supermercado. Este gran supermercado paga 40 millones de dólares anuales de impuesto a la renta. Si le cobran el 3% sobre sus ingresos, estaría pagando 65 millones de dólares. Es decir, pagaría 25 millones de dólares más, lo que significaría en ese caso en particular un incremento de casi el 40% de lo que paga en la actualidad. John, una pregunta rápida antes de darle el paso a Gaby, que también tiene inquietudes para usted. Dentro de la propuesta presentada, a la gente de a pie se pregunta, ¿hay algo de esa reforma que le afecte al ciudadano de a pie? No, en realidad la reforma está muy bien dirigida a sectores, por decirlo así, que más ganan. No hay una afectación directa en ninguno de los artículos porque de hecho hay ciertos casos en particular donde de hecho podrían beneficiar. Y ahí podría citar 2 casos en particular muy puntuales. El primero es que crean la devolución de IVA para el sector inmobiliario. ¿De qué sirve esta devolución de IVA para el sector inmobiliario? Debería tener 2 efectos. El efecto 1 es que hoy el sector inmobiliario, al vender una casa, vender una oficina, no cobra IVA. ¿Qué significa esto? Que todo lo que pagan en IVA es un costo para ellos. Y por ende lo que hacen normalmente es trasladárselo a el consumidor, es decir, a la persona que compra la vivienda. Entonces, si vamos a un ejemplo práctico y hay una vivienda que cuesta $50,000, es seguro que dentro de esos $50,000 haya un IVA que está siendo parte de ese costo. Entonces, digamos que en ese caso en particular hay $5,000 de IVA. Entonces, ¿qué debería suceder? El efecto inmediato debería ser que ahora, como los inmobiliarios tienen derecho a recuperar ese IVA, esos $5,000 no debería ser parte del costo y por ende el precio debería bajar. Eso sería lo lógico. Ahora, el segundo efecto que también puede suceder es que los inmobiliarios decidan no bajar los precios, no disminuir o no disminuir el costo, sino utilizarlo como una utilidad y termina siendo realmente utilidad para ellos. Entonces, esos 2 son los efectos que al final terminan siendo voluntarios, porque ya existe el derecho a la devolución si es que esta reforma pasa por la Asamblea y ya no sería un costo. Y eso es un tema importante porque podría ser beneficiario para todas las personas que comprarían una vivienda. Gaby. Abogado, muy buenos días. Sí, precisamente creo que lo que usted acaba de señalar está relacionado con la pregunta que le voy a formular, y es que uno de los beneficios que traería esta reforma tributaria es la exoneración del impuesto a la renta por enajenación de bienes inmuebles destinados a la vivienda y los rendimientos de depósitos a plazo fijo o a través de valores. ¿Qué significa esto para entenderlo mejor? Sí, recordemos que antes no estaban exentos
no estaba exento de impuesto a la renta cuando uno vendía una casa, cuando uno vivía en una vivienda. Entonces lo que están ahorita haciendo básicamente es exonerar el impuesto a la renta cuando alguien vende una vivienda y pues dentro del plazo de 5 años si son personas naturales. Entonces aquí lo importante saber es que las personas que tengan una casa y tengan la oportunidad de poder venderla, podrían venderla sin que esa ganancia que tengan por esa venta, digamos, yo la compré hace 5 años, la compré en $100,000 y mañana la vendo en 110, hay $10,000 de ganancia, que normalmente deberían pagar impuesto a la renta. Pero lo que hace la reforma es buscar que ese valor ya no sea gravable, es decir, ya no pagarían ningún impuesto sobre esa diferencia que normalmente sí pagaría. Entonces esa diferencia sería ganancia neta. Sería ganancia neta y no tendrían que pagar impuestos, sí es. Ya, ahora, abogado, en cuanto a la deducción del impuesto a la renta por el incremento de nuevas plazas de trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años y personas sancionadas con penas privativas de libertad, ¿esto va a aplicar para la contratación de estas personas en jornada completa? ¿Hay parámetros específicos? Si se los contrata por horas, ¿se puede aplicar a este beneficio o no? Sí, a ver, el requisito que hasta ahora ha determinado este artículo es que cumplan con una edad en específico y que a su vez sean afiliados al IES. ¿A qué me refiero a esto? Que recordemos que para efectos de trabajo existen distintas modalidades de contratos, tanto de contrato de jornada parcial, de jornada completa, contrato indefinido, hoy existe todavía este contrato especial emergente. Entonces, al final del día, las distintos tipos de contrataciones obligan a afiliar al IES. Lo que quiere decir esto, que podría ser que efectivamente se utilice esta herramienta, uno, para poder incentivar el poder contratar a estas personas de entre 18 a 29 años y a su vez utilizar cualquiera de los mecanismos contractuales que existen en el Código de Trabajo para poder iniciar pues una relación laboral. John, ¿qué pasaría en cambio con el personal senior que también se queja que en medio de la crisis ya no son contratados? Quizás ellos fueron olvidados en esta reforma. Bueno, efectivamente en esta reforma no se ha hecho referencia a ese tipo de personal. Bueno, al final del día hay una libertad un poco de contratación, de escoger en función de sus habilidades a cada una de las personas y en función de sus estudios. Sin embargo, a eso aquí lo que han escogido es 2 sectores en específico, tanto los que fueron privados de libertad como los jóvenes, para ver si de alguna forma los incentivan, ¿no? Creo que es una medida, podría decir, un poco social, más no técnica, ¿no? Porque lo técnico sería darles un beneficio a todos. Pero no siendo así, lo que han escogido es estos sectores en específico, pues para poder ganarse de alguna forma su cariño, ¿no? Lo nuevo quizás es crear residencia fiscal temporal a extranjeros que realicen una inversión productiva de al menos $150,000 y que tengan ingresos mensuales de 2.500, así como la exoneración por 10 años de impuesto a la renta para nuevas inversiones en energías renovables. Sí, eso realmente es un tema en particular nuevo y inusual, ¿no? Porque normalmente las personas que pagan impuestos dentro del país son los que residen en el país. Es decir, que tienen dentro del país más de 6 meses de manera ininterrumpida, así como lo establecen no solo las normas ecuatorianas, sino las normas internacionales. En este caso en particular están haciendo una excepción, la cual es inusual, por decirlo así. De hecho, ayer escuchaba la entrevista con Carlos Vera con Francisco Briones, ex director general de la aduana, y se refería a que esto es un retroceso en las normas internacionales de cómo esto debería darse, en especial protegiendo a que los países deberían cobrar a sus residentes los impuestos que generan dentro del país. Efectivamente, esto es un cambio drástico, ya que lo que se habla es que existe una manera de que alguien no sea residente en Ecuador, pese a que viva en Ecuador, o tenga sus actividades principales en Ecuador. Entonces ahí han señalado varias reglas y en términos más sencillos es que esta persona, si cumple esas reglas, podría por 5 años no pagar impuesto a la renta. Entonces, ¿dónde pagaría? Es la pregunta, ¿no? En teoría no pagaría en ningún lado, porque si cumple con esos requisitos, podría no pagar en ningún sitio. Entonces, sí podría ser una distorsión real del tema impositivo el
estar en la posibilidad de vivir en Ecuador por 5 años cumpliendo estos mínimos requisitos y no pagar ningún impuesto a la renta. Entonces, rapidito por el tiempo, John, quiere decir que todos los extranjeros venían, ganaban, pero no pagaban. Vivían y no pagaban. Viven y no pagaban. Sí pagaban, por supuesto. Si están 6 meses o más, están en la obligación de pagar impuesto a la renta porque son residentes fiscales. Eso es la actualidad y así pasa en todas partes del mundo. En este caso en particular están creando una excepción, la cual los casos que antes pagaban no pagarían hoy. Okay. Rápidamente, abogado, también se habla de zonas francas que tendrían una tarifa cero en cuanto al impuesto a la renta por 5 años. ¿Qué significa esto? Sí, las zonas francas son espacios físicos determinados por el gobierno para que funcionen como una suerte de zona libre de comercio, ¿no? Y se busca que ahí no se paguen impuestos. Pero lo que están creando a través de esta norma es que los primeros 5 años de este espacio físico que es autorizado para ser una zona franca no pague impuesto a la renta y pague después de estos 5 años pague el 15%. Entonces lo que están un poco regulando que este espacio físico sirva para poder tener diferentes tipos de actividades, como por ejemplo una actividad de producción, que mañana una industria se asiente en esa zona franca, transforme productos y estos productos esta utilidad que genera esta compañía que se encuentra físicamente dentro de ese sitio, estaría exento de impuesto a la renta y no pagaría impuesto a la renta. Esa es un poco la finalidad de ese espacio físico llamado zona franca. John, muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender, y a los amigos oyentes también, acerca de lo que implica esta propuesta de reforma tributaria del presidente Daniel Noboa.